Hola, les damos la bienvenida. El día de hoy estamos haciendo este video para hablar sobre la resolución de las guías del examen de la UNAM, las oficiales. Vamos a estar revisando las 4 áreas, lo que es el área 1, el área 2, el área 3 y el área 4, específicamente de la asignatura de Historia de México y de Historia Universal. Para iniciar, vamos a presentar primero con la guía del área número 2 del área de ciencias biológicas, químicas y de la salud. Y bueno, la idea es que les vaya explicando cuál es la respuesta correcta y por qué lo es. Ok, la primera pregunta dice, ¿los historiadores construyen los procesos históricos mediante la respuesta sería la B, interpretaciones de las fuentes. Recuerden que la historia se tiene que interpretar a partir de dos fuentes, como por ejemplo la directa y la indirecta. A partir de esto, los historiadores pueden construir los sucesos históricos que han pasado durante el paso del tiempo. Entonces la respuesta sería aquí la B. Vamos con la que sigue. Estados Unidos de Norteamérica se conformó como una república democrática con división de poderes. Esta forma de gobierno la adquirieron en su mayor parte. La respuesta sería la Naciones Iberoamérica independizadas en 1810 a 1824. Recuerden que la gran parte de las independencias que se logran en toda América Latina a partir de estas fechas son gracias a la independencia de las 13 colonias que se logran en Estados Unidos. Cuando las 13 colonias se logran independizar de Inglaterra y adoptan un sistema republicano, la mayor parte de estos países que van a lograr su independencia durante este tiempo van a adoptar el mismo sistema de gobierno. A este sistema le conocemos que es donde se elige un presidente y se dividen los poderes. Vamos con la siguiente pregunta. La principal demanda de las revoluciones de 1830 fue, la respuesta sería la creación de estados nacionales regidos por constituciones. La mayor parte de las revoluciones que se llevan tanto en Europa como en América Latina buscaban crear constituciones. De ahí conocemos que van a tomar como base la Constitución de Cádiz o la Constitución de Estados Unidos para lograr estas constituciones que hablen de los derechos del ciudadano, pero también de las obligaciones y de las responsabilidades del Estado. La número 104. Selecciona los inventos científicos tecnológicos más importantes del siglo XIX. Aquí tenemos pues varias opciones. Penicilina y aeroplano, la electricidad y el telégrafo, el teléfono y la televisión, el radar y el bolígrafo. La respuesta es la letra B. A partir de las revoluciones industriales que se dan durante la etapa del siglo XIX, que estamos hablando de los 1800, uno de los inventos más importantes va a ser la electricidad. Gracias a ello, pues se hace la energía y también el telégrafo. Entonces la respuesta sería la B. La 105. Una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue. La respuesta es la A, la creación de nuevas naciones europeas. Recuerden que una de las consecuencias geopolíticas que deja la Primera Guerra Mundial es la desaparición del imperio austrohúngaro. Al momento de que desaparece este gran imperio, se construyen nuevas naciones como Checoslovaquia y Yugoslavia. Entonces, por eso la respuesta es la A, ya que, por ejemplo, a lo mejor se podrían confundir con la C, que es la división de Alemania, pero ese suceso pasa hasta la Segunda Guerra Mundial. Y la formación de la ONU también pasa hasta la Segunda Guerra Mundial. Y la formación de los bloques del poder, que es el socialismo y el capitalismo que detonan la Guerra Fría, es hasta la Segunda Guerra Mundial. La número 106. La ideología nacional socialista se fortaleció en Alemania porque la respuesta es la A.
el fomento de la superioridad de la raza aria. Recuerden que estamos hablando de una época en donde se habla de los regímenes totalitarios. Uno de los regímenes totalitarios más importantes va a ser la que lleva este personaje más documentado de la historia llamado Hitler. Y Hitler, cuando escribe Mi lucha, habla por primera vez sobre la raza aria. Y esta raza aria, pues son los alemanes, y se tenía la idea de que iban a dominar el mundo. Entonces, esto que fortalece las ideas socialistas en Alemania va a ser a partir de la idea de la raza aria. La 107. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Vale, vamos a iniciar. La respuesta sería aquí la letra A. Les voy a explicar por qué. Para iniciar, la detonación de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que hablar de que Hitler invade Polonia. Cuando Hitler invade Polonia, ese suceso es lo que detona la Segunda Guerra Mundial. Después de ahí se viene esta etapa que se le conoce como la Guerra Relámpago, en donde los alemanes logran tomar París y dividen a Francia en dos naciones. Una va a ser Francia normal y la otra se le va a conocer como el gobierno de Vichy, donde ahí han invadido los alemanes. Entonces, luego aquí nos dice que es el ataque de Japón a Pearl Harbor. Así es, los japoneses atacan esta base militar ubicada en Hawái que le correspondía a los Estados Unidos. Y cuando pasa este suceso es cuando Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial. Después tenemos que es el desembarco angloamericano en Normandía, que se le conoce como el Día D, en donde los países de la Unión Soviética, Estados Unidos e Inglaterra deciden hacer este plan del Día D para liberar a París, a Francia. Y por último, las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, detonadas por los Estados Unidos. Este hecho es lo que prácticamente termina con la Segunda Guerra Mundial. La pregunta que viene, el desembarco de armamento en Cuba, que incluían proyectiles, cohetes y botes patrulla, provoca la crisis de los misiles. Recuerden que estamos hablando de la Guerra Fría, en donde hay un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y uno de los países que estaba a favor del socialismo va a ser Cuba. Y entonces la Unión Soviética, en este momento, quien gobernaba la Unión Soviética era Nikita, le va a pedir a Fidel Castro que le deje desembarcar pues estos proyectiles que van a provocar la crisis de los misiles. ¿Qué país africano logró su independencia en 1951 después de haber estado bajo el yugo italiano, francés y británico? La respuesta es la A, Libia. Libia es aquel país que va a lograr su independencia cuando se concluye la Segunda Guerra Mundial, gracias a la unificación de la Organización de las Naciones Unidas, van a lograr su independencia. Al proceso de independencia de la producción y la comercialización en la economía mundial se conoce como globalización. Esta palabra muy famosa que da inicios en el siglo XX, en donde se habla de esta dinámica de la producción y del comercio en todo el mundo. Esto va a ayudar a la economía no solamente de un país ni de dos, sino en la economía mundial. Por eso se llama globalización del globo terráqueo. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta, que vamos a iniciar ahora con el apartado de Historia de México. Y dice, la cultura mesoamericana que abarcó los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, ¿cuál fue? La cultura maya. Recuerden que aquí, a lo mejor cuando escuchamos Tabasco, pudiéramos pensar que podría haber sido la cultura olmeca, pero no. Cuando escuchamos Quintana Roo, Chiapas y Yucatán, 100% es la cultura maya. También la cultura maya va a estar ubicado en lo que va a ser Guatemala y Belice. Causa interna de la independencia
de la Nueva España? La respuesta es la C. La aplicación de la Real Cédula de Consolidación de Vales. Esta va a ser una institución que va a estar afectada a partir de la creación de las reformas borbónicas, y es por eso que va a ser una de las causas internas de las cuales los criollos van a estar disgustados y van a tomarlo para provocar el movimiento de independencia. La 113. México pierde la mitad del territorio del país por el Tratado de Guadalupe e Hidalgo. Ok, estos tratados fueron firmados por los Estados Unidos y por el presidente Manuel de la Peña y Peña a partir de la intervención norteamericana, en donde México va a perder más de la mitad del territorio nacional. Todo lo que ustedes conocen como Texas, Arizona, California, todo ese territorio alguna vez fue mexicano. La 114. La corriente ideológica política de la Constitución de 1857 fue liberal. Y recuerden que la formulación de esta Constitución promulgada por Ignacio Comonfort va a provocar la Guerra de Reforma, o también conocida como la Guerra de los 3 años. La 105. El Partido Liberal Mexicano fue encabezado por Ricardo Flores Magón. Los hermanos Flores Magón son los que van a encabezar este partido, que se va a formular a partir de que Porfirio Díaz hace la famosísima entrevista a Clintman, y entonces uno de los partidos que va a salir como a flote va a ser el PLM, que va a ser encabezado por los hermanos Flores Magón. La 116. Plan político con el que se inició la lucha en contra del gobierno de Porfirio Díaz, va a ser la respuesta la A. Este plan va a ser lanzado por Francisco I. Madero para ir en contra de la reelección de Porfirio Díaz. 117. A través de los tratados de Bucareli se estableció el reconocimiento de Álvaro Obregón como presidente de México. Estos tratados son los que van a reconocer a Álvaro Obregón como presidente. ¿Quién lo reconoce? Estados Unidos. 118. Se conoce como maximato al periodo en el cual mantuvo el control político del país Plutarco Elías Calles, mejor conocido como el jefe del maximato, aquel presidente que estuvo en 3 periodos presidenciales más sin necesidad de estar en la silla presidencial. 119. El crecimiento económico sostenido y la construcción de la infraestructura fueron características que entre 1952 y 1970 se conocieron como el milagro mexicano. Cuando se concluye la Segunda Guerra Mundial, uno de los países que prácticamente se va a ver beneficiados, porque vamos a tener que producir para enviar estos productos a Europa, va a ser México, ¿ok? Entonces vamos a tener un crecimiento económico del 6% y a esto se le conoce como el milagro mexicano. 120. Fue una acción del gobierno de Luis Echeverría como parte de la política del desarrollo estabilizador. La respuesta es la reducción del gasto público. Esto es a partir de una crisis que se vino, entonces la decisión fue la reducción del gasto público. Bueno, pues sin nada más que decirles, esperamos que les ayude mucho el haber resuelto estas preguntas que vienen en la guía. Los invitamos a pedir información respecto a nuestro curso. Cualquier duda que ustedes tengan respecto a la resolución de estas guías, cualquier información que estén buscando, lo vamos a dejar en la cajita de descripción. De igual manera, pues los invitamos a seguir nuestras redes sociales, ya sea que nos encuentren por Facebook o por Instagram. Estamos como Curso Aragonés. De igual manera, si solamente les interesa saber más de historia, los invito a seguir la página de Instagram llamada @lic_historia, en donde, de igual manera, ahí los ayudamos a la resolución de algunas preguntas que han venido en los exámenes de admisión. Sin nada más que decirles, esperemos que realmente les sirvan pues estas preguntas. Muchas gracias.